¿Qué tal, amigos? Estamos aquí una vez más en nuestro podcast junto con Javier Ronquillo. Yo soy Pedro Morales, tratando de hablar un poquito de ideas locas en matemática. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pedro? Todo muy bien. Acá de vez en cuando viendo algún partido del Mundial. El Mundial es el tema importante de esta época, ¿verdad? Y pues tratando de hacer un poquito de tiempo aparte del fútbol, vamos a tratar de hablar un poquito hoy de matemática y de algo que es bastante curioso y bastante raro, pienso yo. No por nada creo que muchas de las personas que trabajaron estas cosas en matemática pues rayaron al borde de la locura, literalmente, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar un poquito de la idea de infinito y de cuál es la hipótesis del continuo, que tiene que ver con que en realidad el infinito no es solo uno, sino que hay más de uno, ¿verdad? Es algo, creo yo, que al principio cuando uno estudia matemática no muy se espera de que haya más de un infinito. O sea, ¿cómo así que pueden haber más de un infinito, verdad? Y la hipótesis del continuo pues tiene que ver con esto. Digamos, este tema se presta para mucho porque pues a finales del siglo XIX pues se empieza a desarrollar toda una teoría sobre los conjuntos y sobre el número de elementos que pueden tener, cómo este número de elementos puede ser infinito, y pues se desarrolla una teoría matemática alrededor de este concepto del conjunto y del número de elementos, pero también siempre durante siglos y siglos, incluso hoy, se tiene ese modelo de infinito en muchas cosas, ¿verdad? Como el universo. ¿Será que el universo es infinito? ¿Y qué significa que el universo sea infinito? O por ejemplo, en algunas religiones también Dios es infinito, o se hace la referencia del alfa y el omega, cosas así. Entonces es como una idea que se sale de la concepción humana, y el tratar de aterrizarla matemáticamente genera pues problemas, ¿verdad? Porque está fuera de nuestro entendimiento. Yo me recuerdo, para mí este tema es de los que yo recuerdo y disfruto mucho, y recuerdo con mucho cariño, porque cuando yo estaba entrenando para las Olimpiadas Internacionales de Mate, pues lo que pasó es que un día estaba uno de mis profesores, creo que fue Dorval Carías el que estaba hablando de eso, y entonces empezamos a hablar acerca de los números naturales, que los números naturales son 0, 1, 2, 3, 4, 5 y todos esos números. Y luego empezamos a hablar de los números racionales, que son las fracciones. Y por último hablamos de los números reales, que son todos los posibles decimales. Y algo que a mí me impresionó, pero así demasiado, fue que dijeron, que dijo él, bueno, ¿y qué pasa con estos? ¿Cuántos números naturales hay? Bueno, dado que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, son infinitos, ¿verdad? Luego, ¿cuántos números racionales hay? ¿Cuántas fracciones hay? Bueno, también infinitas. Un cuarto, un tercio, un quinto, un sexto, y así sucesivamente. ¿Y cuántos números reales hay? Pues decimales hay también infinitos. Entonces ese concepto no era muy extraño, porque sí, hay infinitos de esos números. Pero lo que fue muy, muy interesante fue que ellos mencionaron que bueno,
¿qué números hay más, digamos? ¿Hay más números naturales, más números racionales o más números reales? Y no es tan complicado imaginarse que, bueno, todas las fracciones incluyen al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todos esos. Entonces, de alguna forma uno podría decir que hay más números racionales, o que por lo menos los números naturales están contenidos en las fracciones. Y también uno puede ver que las fracciones están contenidos en todos los decimales. Entonces, si tuviéramos que asignar un orden a los infinitos, ¿cuál es el número más grande? ¿Cuál es el infinito más grande? Pues uno pensaría que el infinito de los naturales es el más chiquito, después le sigue el infinito de los racionales y después le sigue el infinito de los números reales, porque es por el tamaño de los conjuntos, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, lo más sorprendente, y eso fue algo que a mí me impresionó mucho ese día, fue que dijeron, no, hay exactamente la misma cantidad de números naturales que de números racionales, es decir, de los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. hay la misma cantidad que todas las fracciones. Y luego hay más números reales que números racionales. Y entonces yo me quedé así como, primero, ¿cómo rayos puede ser que haya distintos? Infinito es infinito, ¿no? Infinito es lo más grande que puede haber. Y aquí me están diciendo que hay dos tipos de infinito y uno es más grande que el otro. Y segundo, bueno, tal vez yo puedo hacerme la idea de que hay infinitos más grandes que otros, pero encima de todo, las fracciones que parecieran ser más que los naturales tienen el infinito es el mismo. Entonces yo me quedé pensando así como, ¿qué rayos es esto? Y a la siguiente semana yo le pregunté, me recuerdo que esa vez le pregunté a Alan Reis, que era otro profesor, y a las 2 semanas o 3 semanas él me trajo unas fotocopias, creo que era un libro de topología, y en ese libro pues se demostraba que de acuerdo a ciertos axiomas o de acuerdo a ciertas suposiciones, pues que en efecto los números racionales eran menos que los números reales y que los números naturales tenían el mismo infinito que el de los racionales. Y todo esto, la pregunta es ¿bajo qué contexto sucede esto? Y tiene un poco que ver con la forma en que nosotros contamos y cómo hacemos matemática a través de esto, cómo matematizamos esa forma de contar. Entonces yo a esto le guardo mucho cariño, y también pues la prueba que había en ese libro tiene que ver con la diagonalización de Cantor, y Cantor es también un matemático muy famoso en este rollo. Sí, y la primera idea, digamos que a uno le choca, pienso yo, es precisamente esa de que hay varios infinitos. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si infinito quiere decir nada más que no tiene fin, ¿cómo es de que van a haber varios infinitos? Y al final todo recae, digamos, en, como vos decías, la manera en que uno cuenta. O sea, por ejemplo, si nosotros nos vamos hace miles de años atrás, cuando no existía una noción de número, cuando el ser humano todavía no había, digamos, que abrazado la definición de un número. Es difícil pensar cómo poder hacer cosas sin saber cómo contar. Por ejemplo, si uno está hace unos 6,000 años o qué sé yo, y uno es un pastor que tiene sus ovejas ahí y las saca a pastar, ¿cómo puede saber uno que en su rebaño, después de pastar las ovejas, no perdió ninguna oveja si no sabe contar? Ese es un problema muy, muy difícil. Si uno no tiene la noción o la idea de qué es un número, ¿cómo puede saber si después de sacar este grupo grande de ovejas uno no perdió ninguna? Ya, ahora podemos decir de que es algo trivial, ¿no? O sea, nada más uno cuenta, yo tengo 123 ovejas.
y cuando regreso pues tengo que tener las 123 y así me doy cuenta que no perdí ninguna. Pero antes de haber tenido la concepción de número, la concepción de cómo contar, cómo se podía hacer para saber eso, y esto era pues algo vital para el hombre en ese tiempo, ¿no? O sea, no vas a andar perdiendo tus animales nada más porque sí. Y es precisamente eso lo que creo yo que motiva la definición en matemática de contar, básicamente. Y hacia grandes rasgos, lo brillante, pienso yo, es de que a alguien una vez se le ocurrió lo siguiente: cuando voy a sacar a pastar a mis ovejas, lo que voy a hacer es que me voy a parar en el portal de mi terreno, y por cada oveja que pase voy a agarrar una piedra y la voy a meter en una bolsa. Entonces sale una oveja, voy a meter una piedra, sale otra oveja, meto otra piedra, sale otra oveja y meto otra piedra, y así con todas las ovejas. Después, cuando entran todas las ovejas de regreso, voy a hacer el proceso inverso. Por cada oveja que regrese voy a sacar una piedrita de la bolsa. Entra una oveja, saco una piedra, entra otra oveja, saco otra piedra. Y entonces, si después de que entran todas las ovejas me quedan piedras en la bolsa, quiere decir de que alguna oveja se me perdió y tengo que ir a buscarla. Y si el número de ovejas y el número de piedras coinciden, entonces quiere decir que todo está bien. Y ese es el inicio de... Y ni siquiera tenés que saber cuál es el número. No importa, lo único que importa es que al final casen, ¿verdad? Que para cada piedra tenga una oveja, no me importa cuántas tenga, sino que solo me importa que haya, digamos que una correspondencia entre las dos, ¿verdad? Y ese es justamente el inicio de la noción de número. Y yo creo que por eso mismo, cuando uno dice que uno va a hacer cuentas, uno dice que va a hacer cálculos, porque los cálculos son piedras, ¿no? O sea, es la palabra latina para piedra. Un cálculo es una piedra. De ahí viene toda esta terminología. Y es lo que precisamente utilizamos en matemática para decir que dos cosas tienen el mismo número de elementos, por decir algo. Decimos de que si hay una correspondencia así como entre piedras y ovejas, si hay una correspondencia de esa manera, tienen el mismo número de elementos. Y es lo que vos decías, ¿no? De que entre, digamos, números naturales, enteros y racionales, podemos hacer una correspondencia así. Para cada natural yo tengo un entero, para cada natural tengo un racional. Pero no es posible hacer eso mismo entre naturales y reales, y es donde decimos, bueno, hay más decimales que los números enteros. Entonces es donde empiezan a surgir estas ideas de que hay infinitos más grandes que otros, ¿verdad? ¿Cómo así de que hay infinitos más grandes que otros? Nada más quiere decir de que no se pueden ordenar de la misma manera. Esa es más o menos la idea. Otra forma de verlo, a mí me gustó mucho esta de la piedra. Otra forma de verlo es pensar en un partido de básquetbol. Entonces, digamos que los equipos, digamos que entran dos equipos a la cancha, y uno de los equipos va a hacer marcación 1-1. Uh-huh. Y eso lo que significa es que cada jugador de mi equipo, yo le voy a asignar el jugador del equipo contrario, y al final hay 5 en cada lado, y cada uno de los míos va a tener uno del otro equipo para cubrir. Entonces al final siempre van a ir en parejitas de equipos de contrarios, y entonces existe esa correspondencia de la que vos hablabas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si los números racionales, que son las fracciones, vinieran y se echaran un partido de básquetbol contra los naturales, que son 0, 1, 2, 3, 4, pues sí, esa correspondencia, podrían jugar un partido de básquet 1-1, podrían cubrirse completamente. Uh-huh. Pero si vos tenés que uno de los equipos es los reales y otro de los equipos es los naturales, entonces esa correspondencia no podría existir. No puede darse. Y entonces es donde, como vos decís, a finales de 1800, la gente como que empezó a darse cuenta de
de que cosas de este estilo pasaban. Y uno de los primeros ejemplos o primeras muestras de esto es el famoso teorema de Cantor, que prácticamente dice de que si uno tiene un conjunto, el conjunto de subconjuntos de ese conjunto, si yo agarro todos los subgrupos de un grupo, si agarro todas las posibles subcolecciones de una colección, va a tener más cosas que el conjunto original, siempre, siempre, y es estrictamente mayor. O sea, no importa, digamos si yo tengo un conjunto de 3 cosas, manzana, banano y qué sé yo, sandía. Entonces yo puedo hacer todas las posibles agrupaciones, ¿verdad? Tengo un conjunto inicial de 3 cosas, pero todas las posibles agrupaciones yo puedo agarrar manzana, puedo agarrar banano, puedo agarrar sandía, y llevo 3. O puedo agarrar manzana y banano, o puedo agarrar manzana y sandía, o banano y sandía, llevo otras 3. O puedo agarrar todas al mismo tiempo. O sea, todos los posibles grupos que yo pueda agarrar, la cantidad de eso es más grande que la cantidad del conjunto inicial. Y lo mismo pasa con los números naturales, como vos decís. Cuando agarramos todos los posibles subconjuntos de los naturales, me da algo que tiene más cosas. Y los naturales, podríamos decir de que podemos hacer o podemos pensar que los números reales son el conjunto de los subconjuntos de los naturales. Se puede pensar de esa manera. Y yo creo que esto es lo que le dice a Cantor, que en realidad estos infinitos se comportan de una manera pues no esperada, y es lo que lo lleva a formular esta hipótesis del continuo. O sea, él se dio cuenta que habían varias clases de infinitos más grandes que otros, ¿verdad? Y su hipótesis del continuo es que de hecho estos infinitos van pegando saltos, van pegando brincos. Tenemos un infinito que es el más pequeño, luego podemos encontrar cuál es el segundo infinito más grande, luego podemos encontrar cuál es el tercer infinito, el cuarto infinito, y así sucesivamente. Esa es la hipótesis del continuo, que los podemos ordenar desde el infinito más pequeño al infinito más grande. O sea, simplemente decir eso ya suena muy loco, ¿verdad? Y es lo que estaba tratando de probar Cantor. Él se obsesionó a tal punto que de hecho en el famoso congreso de 1900 de Hilbert, esta hipótesis del continuo fue el primer problema de los 23 problemas que propuso Hilbert. El problema número 1 es demostrar la hipótesis del continuo, probar de que no existen infinitos entre los naturales y los reales, sino que hay saltos entre los infinitos. Digamos, antes de seguir hablando de hipótesis del continuo, algo que es una pregunta muy válida, creo yo, es bajo esta noción de contar, o esta noción de correspondencia y esta forma matemática de expresar el infinito. Pues la primera pregunta es: ¿qué es un conjunto infinito? ¿O cómo podemos definir un conjunto infinito? Y yo me recuerdo que también en esa misma clase de Olimpiada, donde hablamos de infinitos, la primera pregunta que nos hacía Dorval era: bueno, ¿y qué conjuntos me pueden decir ustedes que son infinitos? Uh-huh. Y empecemos por algo que no sea numérico, que no sea 0, 1, 2, 3, 4. Y entonces esa pregunta quedaba en el aire, ¿verdad? ¿Qué es un conjunto infinito? Y bueno, algunas personas contestaban el universo o el tiempo, ¿no? Y bueno, ahí es como ponernos un poco más filosóficos, pero realmente ¿cómo definimos un conjunto infinito? ¿Cómo decimos que algo tiene infinitos elementos, ¿no? Y esa idea de cómo definir eso a mí me parece muy, muy bonita. No sé vos qué pensás. Sí, y el problema es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio en primaria, a nosotros nos decían que conjuntos infinitos eran las estrellas, la cantidad de granos de arena que habían en el mar,
las gotas de lluvia que caían. Eran como que cosas muy poéticas, y uno muchas veces se confunde a ese nivel pensando que infinito es algo que uno no puede contar, y eso no es así. O sea, infinito quiere decir literalmente algo que no tiene fin. O sea, las arenas en el mar no es que sean infinitas, simplemente es un número muy grande. El universo, la verdad, hasta este momento no sabemos si es finito o es infinito. Lo más probable es que no sea infinito. Una cosa muy diferente es decir que algo es un número muy grande y que no lo podemos contar, y otra muy distinta es decir que algo es infinito. O sea, como decir que el número de cabellos que uno tiene en la cabeza es un número infinito. No, es un número muy difícil de contar, pero no es infinito, ¿verdad? Y como vos decís, esta noción de decir cuándo algo es infinito es muy importante. Pues nosotros... Ajá. No, pues uno dice de que algo es infinito cuando no es finito, básicamente, ¿verdad? O sea, cuando no es un número finito. Ahora, pero entonces la pregunta trampa es inmediatamente ¿qué es algo que sea finito? Y entonces ahí es donde empezamos a hacer esto de las construcciones de los números naturales y todo eso, y empezamos a definir prácticamente qué es finito, ¿verdad? Y digamos, hay varias formas de hacer esto, y eso es lo interesante de la teoría de conjuntos, que hay distintos axiomas. Existe un axioma del infinito en alguna axiomatización de la teoría. Una axiomatización de la teoría es colocar ciertos factores que nosotros tomamos como verdades, como el credo al cual vamos a seguir, lo que nosotros creemos que es cierto, o aunque no creamos que sea cierto, sobre lo que vamos a trabajar, y con ellos, a partir de implicaciones matemáticas, logramos construir toda una teoría. Uh-huh. Entonces, en una de ellas, pues existe un axioma que es el axioma del infinito, que axiomatiza y dice existe un conjunto infinito, uh-huh, por axioma. Otra forma de definir cuándo un conjunto es infinito es cuando estas correspondencias de las que hablamos hace un momento, estas correspondencias entre conjuntos, digamos, así como el de las piedras con las ovejas, o el de los jugadores de básquetbol con los jugadores de básquetbol del otro equipo. Si uno logra hacer una de esas correspondencias del conjunto que estás vos tratando de ver si es finito o infinito, si ese conjunto logra hacer una correspondencia con un subconjunto propio de él mismo, entonces es infinito. Uh-huh. Ahora, ¿qué es un subconjunto propio? Un subconjunto propio es solo agarrar el conjunto grandote y quitarle algunos elementos. Y con ese conjunto que supuestamente es más chiquito, porque tiene menos elementos, si vos logras hacer esa correspondencia, como la de las piedras o como la de los jugadores de basquetbol, entonces el conjunto es infinito. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de eso es con los números naturales. Si vos tenés 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., esos son números naturales. Un subconjunto propio de ese conjunto son los números pares: 0, 2, 4, 6, 8, etc. Y eso es un conjunto propio porque le quitamos todos los impares. Ahora, si vos al hacer la correspondencia, que al 0 vos les asignas el 0, al 1 vos le asignas el 2, al 3 vos le decís que vaya a cubrir al 6, al 4 vos le decís que vaya a cubrir al 8, y al número n vos le decís que vaya a cubrir al número 2n, ahí hay una correspondencia a un subconjunto propio. Y entonces esto es una de las formas de definir o de ver cuándo un conjunto es infinito.
si existe esta correspondencia con un subconjunto propio de él mismo. Sí, entonces, y más o menos esa es la idea para los que hayan visto un poquito de fractales. Es más o menos la misma idea, ¿verdad? Como de una autosimilitud en cierto sentido, porque agarras un pedacito de todo el objeto y ese pedacito se ve como el mismo objeto, ¿verdad? Es más o menos lo que vos decís. Si agarramos un subconjunto más pequeño que el conjunto inicial, eso tiene esta correspondencia biunívoca, y es precisamente esa manera de cómo definir que es algo infinito. Y por esta misma noción de tratar de formalizar o de tratar de definir precisamente qué significa ser infinito, es que se topa uno con esto de que hay bastantes infinitos, que no solo hay un infinito, ¿verdad? O sea, hay unos que son más grandes que otros. Y es algo, como te digo, creo yo que es bastante poco intuitivo, de hecho. Porque uno piensa que infinito es nada más algo que uno nunca puede obtener, que va mucho más para allá. Pero dentro de los mismos infinitos hay un orden. Hay uno que es el más pequeño y luego los podemos ir ordenando de esa manera. Y también van a tener un orden y hablando digamos de estos distintos infinitos que pueden haber, lo otro que se había olvidado mencionar es qué significa continuo, ¿verdad? Porque estábamos hablando un poco sobre la hipótesis del continuum, y el continuum es el número de elementos o el nombre que se le da al número de elementos que tienen los números reales, o sea, todos los decimales. Y ese orden del que vos hablabas, la idea es que el conjunto de todos los subconjuntos de los naturales tiene un número de elementos igual al continuo, y eso es como la más débil de todas las hipótesis del continuo, pero es por eso que se llama continuo. ¿Verdad? Sí, y de nuevo podemos ver qué tan importante era esto que fue el primer problema de Hilbert en el Congreso Mundial de Matemática, que tal vez nos puedes platicar un poco sobre ese congreso, de qué es lo que estás hablando y quién es Hilbert. Pues yo creo que es casi como los mundiales. De hecho, cada 4 años se hacen estos congresos mundiales de matemática, donde pues se juntan los matemáticos más importantes del mundo a dar sus avances en investigación. Y este congreso de 1900 fue como muy muy importante en el sentido de que creo que no solo se enfocó en dar a conocer avances que se habían hecho, sino también se dieron a conocer problemas que se deberían atacar. Creo que por eso fue bastante innovador en ese sentido. Hilbert es uno de los matemáticos más influyentes del siglo pasado, que junto con muchos otros crearon varias áreas de la matemática, digamos precursores del análisis funcional e incluso geometría diferencial, teoría de números analítica y todo ese rollo. Pero Hilbert se puso a decir, no solo es importante mostrar nuestros avances, sino también es importante decir cuáles son los problemas que debemos resolver. Más como que en vez de dar solamente respuestas, él empezó a dar preguntas, como dar hasta cierto punto como retos para que la comunidad estuviera siempre activa y tuviera algo a lo que seguir. Y se dio una lista de 23 problemas que eran, en esa época eran los problemas que se deberían de atacar, ¿verdad? Este fue el primer problema.
se tenía el problema de la axiomatización de la aritmética. La hipótesis de Riemann fue otro de los problemas que se presentó. La conjetura de Poincaré es otro de los problemas, y así hay 23 problemas. Muchos de estos problemas ya han sido resueltos. Muchos otros también siguen sin resolver. Todavía hay cosas que se necesitan resolver. Y después de más de un siglo. Después de más de un siglo. Y no eran problemas, digamos, el de la hipótesis de Riemann es un problema que lleva más de 250 años sin ser resuelto, ¿verdad? Otro de los problemas que duró mucho tiempo fue el último teorema de Fermat. Entonces, te das cuenta del nivel que tiene esta hipótesis del continuo. Es dentro de estos 23 problemas que en su época fueron de los más cruciales y más revolucionarios y más importantes. Y de nuevo, el mismo Cantor hasta pues murió sin conocer la respuesta de su hipótesis, no de su problema. Y lo más genial de estos problemas es que en particular el de la hipótesis de Riemann, el de la hipótesis del continuum, perdón, es que, bueno, uno pensaría que en general, como uno está acostumbrado a trabajar en el colegio o incluso muchas veces en la universidad, en pregrado, es que a uno vienen, le dan su tarea y uno resuelve el problema, y si uno la resuelve se siente feliz, y si uno no la resuelve se siente triste. O uno viene y le dan un examen y si estaba duro, pues uno resolvió algunos problemas y qué bonito, tenían solución. Y pues los que no resolviste, pues quizás puedes dejar pasar un mes, 2 meses, y quizás el profesor te ayuda o lo encontrás en un libro, o vos mismo venís y lo solucionás. Y el problema con la hipótesis del continuum es que no lo que sucedió con este problema es que se demostró que en el marco que se estaba considerando no se podía demostrar que era cierta o que era falsa. O sea, no se tenía un marco, el marco necesario, las matemáticas necesarias, los axiomas necesarios para poder demostrar su veracidad o falsedad. Y entonces pasaron los años, pasaron los matemáticos tratando de demostrar que era cierta o que era falsa, y al final alguien vino y demostró que simplemente no se podía demostrar ninguna de las dos. Entonces a mí eso me parece muy 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 interesante. Y también otra pregunta que surge sin lugar a dudas de inmediato es, bueno, ¿cómo es esto que algo no puede saberse si es verdad o no es verdad? Y pues entramos un poco al mundo de la teoría de conjuntos y un poco al mundo de la lógica, donde de acuerdo a ciertos axiomas, digamos, de acuerdo a ciertos enunciados, la teoría tiene ciertos alcances, por así decir. Por ejemplo, si uno tiene, yo no sé, 6 enunciados que uno considera ciertos y empieza a hacer todas las implicaciones que estos enunciados tienen juntos, y todas las implicaciones, uno llega a tener una teoría que lo que genera son nuevos enunciados que son ciertos. Sin embargo, existe la posibilidad que esa teoría no incluya algunos otros enunciados, que no pueda, con las reglas de la lógica, con las reglas de las demostraciones, que pueda llegar a demostrar cierto resultado. Y entonces eso es lo que sucede con la hipótesis del continuum, que se tenían ciertos enunciados, ciertos axiomas, y estos se demostró que era imposible que probaran su ¿cómo se llama?
que probaran su verdad o falsedad. Y esto, para quienes quieran averiguar un poco más del asunto, Paul Cohen en el 1963 fue quien demostró terminó de demostrar que la hipótesis del continuum era independiente a los axiomas de la teoría de conjuntos. Y es algo pues sorprendente, porque plantearon el problema a inicios de siglo, y el problema bajo las reglas dadas era imposible de resolver. Entonces es de esas cosas que a mí me parecen interesantes. Sí, y pues Cantor como que digamos que motivó todo este desarrollo, ¿verdad? Precisamente preguntándose las cosas más obvias, pudiéramos decir. Al final dicen que la palabra obvia es la más peligrosa en matemática. Decir que algo es obvio es lo más peligroso en matemática. Y pues esto es una muestra de eso, ¿no? Al tratar de investigar conceptos tan básicos, tan obvios como el de qué es algo finito, qué es algo infinito, puedes llegar a este tipo de conclusiones, ¿no? O sea, esto motivó el que un montón de gente empezara a trabajar en esto, y como vos decís, Cohen fue el último que logró decir que al final de cuentas parece respuesta de político, pero es ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿verdad? Ya esta hipótesis del continuo es algo que no se puede decir si es cierto o no es cierto, sino que es algo independiente. Básicamente es otro axioma más. Y para uno de científico a veces como que le choca eso, ¿verdad? Porque uno está acostumbrado a pensar de que las cosas son o no son. O sea, tiene uno una hipótesis y uno la quiere comprobar o refutar. Pero en matemática, por eso es de que muchas veces uno dice, la matemática no es tanto una ciencia, no hay experimentos, es otra rama aparte. Pasan estas cosas, tenés un enunciado que al final de cuentas no es ni cierto ni falso, sino depende de vos si lo querés asumir. Y solo para agregar un poquito, este trabajo de la independencia de la hipótesis del continuum, también una parte fue realizada por otro matemático icónico, que es Kurt Gödel, que vale la pena hablar y buscarlo en internet, ver qué fue lo que hizo. Es muy 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 interesante. Toca ese problema de la axiomatización de la aritmética que vos hablabas hace un rato, pero creo que de él vamos a tener que hablar otro día. También algo bien interesante con toda esta gente que trabajó con infinitos es que el concepto realmente es un concepto muy difícil, y son matemáticos icónicos muchos de ellos, porque realmente se volvieron locos, literalmente. Gödel era paranoico, y las circunstancias en las que murió fue un poco gracias a su paranoia. Cantor también lo colocaron en un asilo por sus problemas psicológicos, pero también existen matemáticos que trabajan con estos problemas y no se vuelven locos. Pero es interesante, es parte de los sucesos. Sí, es más lo que pasa cuando venís a desbancar una noción tan sentada que hay, ¿no? Pero en este sentido es una noción muy arraigada, pero no formalizada, ¿verdad? O sea, cuando te metes a preguntarte cosas que nadie se ha preguntado antes porque supuestamente son triviales y sencillas, es más o menos casi lo que pasa cuando un niño pregunta cosas muy fáciles, entre comillas, ¿verdad?
de que mucha gente dice, niño, cállese, es nada más porque sí. Pero hay gente que no se conforma con el porque sí, sino que en realidad busca la esencia de las cosas, y este es un gran ejemplo de esto, pienso. Bueno, yo creo que hemos hablado un poco sobre la hipótesis del continuum y los infinitos. Gracias, Pedro, por otra charla interesante. Sí, gracias a vos por compartir tus experiencias y tus sentimientos sobre este tema. Mi corazón. Sí, que es pues es parte de lo que uno hace en matemática. No es nada más de ir aprendiendo cosas, sino que también tiene experiencias y tiene, como vos decías, cada uno de los resultados uno incluso les tiene cariño por ciertas circunstancias, ¿verdad? Y creo que el compartir eso pues es enriquecedor para todos. Bueno, y gracias a ustedes de nuevo por escucharnos una vez más. Estaremos próximamente preparando algún otro podcast con algún tema interesante, y esperando a Javier con sus anécdotas sobre sus años mozos. Los esperamos nuevamente por acá, y gracias, Javier. Gracias, Pedro, te cuidas. Nos vemos.